Hola. Bienvenidos a Código Conspiración, el lugar donde revelamos los secretos ocultos, las verdades prohibidas y los misterios que desafían la historia oficial. ¿Listos para descubrir lo que otros no quieren que sepas? Comencemos. La muerte, ese misterio que tantos temen y otros consideran un simple paso, ha sido el tema de incontables filosofías, religiones y reflexiones a lo largo de la historia. Sin embargo, detrás de lo que generalmente nos enseñan, hay una visión profunda y sorprendente que revela que el final de la vida física no es ese abismo aterrador que la mayoría imagina, sino más bien un pasaje a algo distinto. Las enseñanzas tibetanas, especialmente las recogidas en el libro tibetano de los muertos, exponen con detalle que en el instante de nuestro último aliento la conciencia no se apaga. Por el contrario, se expande hacia otros planos, hacia dimensiones que trascienden las limitaciones de nuestros sentidos y nuestra mente cotidiana. Este texto plantea la idea de que lo que llamamos morir es, en realidad, un tránsito, una metamorfosis que cada persona puede llegar a dominar si se prepara en vida. Imagínate por un momento que la muerte fuese tan solo un giro de enfoque, dejas de percibir el mundo físico para adentrarte en un espacio donde tus pensamientos, emociones y proyecciones se hacen casi tangibles. Según los maestros tibetanos, la conciencia nunca ha estado estrictamente atada a tu cuerpo, más bien, el cuerpo era una especie de vehículo, un soporte temporal que, llegado el momento, se descarta. Y así como uno se muda de casa, la conciencia se muda de una realidad a otra. El libro tibetano de los muertos no se enfoca en asustar, sino en revelar que tanto la vida como la muerte se rigen por las mismas leyes de la conciencia. Para muchas culturas, esto resulta chocante, ya que durante siglos hemos sido educados en el temor a desaparecer, a convertirnos en nada cuando exhalamos por última vez. Pero la esencia de estas enseñanzas antiguas es que ese miedo es producto de la ignorancia. El conocimiento de los bardos, las etapas que atraviesa la mente o el alma durante y después del morir, cambia por completo la perspectiva sobre nuestro fin terrenal. En la tradición tibetana, se insiste en que estas etapas no solo son relevantes al morir. A lo largo de la vida, también pasamos por mini muertes, cambios bruscos, pérdidas que nos obligan a soltar algo o alguien, instantes de transformación interna que nos provocan miedo al futuro o a lo desconocido. Cada una de esas transiciones es un ensayo de la gran transición final. Quien aprende a enfrentarlas con entereza y conciencia desarrolla una claridad interior que, llegado el último momento, le permite navegar por la muerte sin terror, con firmeza y lucidez. Los monjes tibetanos pasaban años meditando en cuevas remotas, pero ese entrenamiento no solo era místico o teórico. Buscaban sumergirse en estados mentales que asemejaran los que, según sus prácticas, se experimentan en el instante de morir. De esa manera, se convertían en expertos del tránsito, superando ataduras y disolviendo viejos temores. La existencia de toda esta sabiduría plantea interrogantes incómodos. ¿Por qué, si esto brinda paz y libertad, ha estado tan oculto para la mayoría? ¿Es acaso porque, en muchas sociedades, el miedo a la muerte se ha usado como herramienta de control, ya sea religioso, político o incluso social? Después de todo, una persona que no tema la muerte es capaz de actuar sin cadenas, con la valentía de quien no se deja reprimir por amenazas terrenales. Los gobiernos y sistemas a lo largo de la historia aprendieron a explotar la vulnerabilidad humana ante lo desconocido, fomentando ideas de castigos eternos, infiernos sin escape o, por el contrario, reforzando que todo acaba en una tumba fría. Sin embargo, cuando uno estudia las tradiciones tibetanas, empiezan a encajar ideas que trascienden esa visión tan limitada. Sí, la muerte implica un quiebre, pero solo en nuestra manera de percibir la realidad. El libro tibetano de los muertos, cuyo título original se traduce como La liberación a través de la audición en el estado intermedio, no busca ser un manual fúnebre. Relata, al detalle, los sucesivos estados, o bardos, que la conciencia atraviesa. Primero, la aparición de la clara luz, un resplandor infinito que, si se reconoce en ese instante, otorga la liberación de todo ciclo de renacimiento. Sin embargo, si la persona está llena de confusión, miedo o apego, es probable que esa luz se desvanezca a su percepción. Entonces el viaje prosigue con visiones que pueden ser pacíficas o francamente terroríficas. Pero, según sus enseñanzas, nada de ello es externo. Son nuestros temores, culpas y anhelos que, al no tener ya un cuerpo físico que los contenga, toman forma autónoma, como si pudiesen perseguirnos o tentarnos. Lo más asombroso de esa concepción es que, si asumimos que todo lo que vemos es proyección de la mente, incluso esas figuras espeluznantes son en realidad partes nuestras, portales a un autoconocimiento profundísimo. Allí yace la clave: si reconoces que nada de esto está fuera de ti, te liberas del miedo.
Este proceso no ocurre de golpe. La tradición describe varios niveles y pasadizos. El primero, la luz clara, es el instante culmen para quien está preparado, pues ver esa luz sin asustarse equivale a reencontrarse con la auténtica esencia de la conciencia, libre de formas. Muchos no logran sostenerlo, de modo que se deslizan a bardos llenos de figuras, deidades pacíficas, deidades iracundas, apegos kármicos y demás. En esas fases, cada pensamiento se amplifica, cada emoción toma color y, si uno no está entrenado para mantenerse sereno, puede verse atrapado en un ciclo que lleva de vuelta a otro renacimiento, repitiendo patrones no resueltos. El karma, entendido como las tendencias que hemos ido alimentando, es la fuerza que empuja la conciencia a reencarnar en un lugar y en unas condiciones particulares. Lo crucial aquí es que no se trata de un castigo divino, es un reflejo de los condicionamientos que nosotros mismos hemos ido creando. Con la muerte, nuestras proyecciones siguen activas, generando la base de la experiencia siguiente. En nuestra vida diaria, nos encontramos con minúsculas versiones de estos procesos. Cuando nos enfrentamos a un reto que nos causa pánico, o cuando experimentamos una pérdida, se abre un bardo, algo muere en nosotros para dar paso a lo siguiente. Si conseguimos sostener la calma, el desapego y la conciencia, pasamos esa prueba y emergemos más lúcidos. Pero si caemos en el terror y la negación, prolongamos la agonía. Por ello, el libro tibetano de los muertos insiste en que la preparación para el tránsito final no es algo que se deje para el lecho de muerte. Se entrena en cada instante, al enfrentar los cambios de la existencia con la valentía de quien sabe que la realidad última es más grande que nuestros temores. Quizás te preguntes cómo practicar algo tan desconocido y profundo sin tener que retirarte a una cueva. La respuesta de los maestros tibetanos fue siempre clara: la meditación y la introspección no son privilegio de unos pocos, sino métodos al alcance de todos. Cada mañana, uno puede sentarse en silencio y contemplar su propia impermanencia, ver que todo cambia a cada segundo, que tu cuerpo envejece, que las situaciones se transforman. Con ese ejercicio, poco a poco la mente se acostumbra a dejar ir, a no aferrarse. Otro paso es la compasión, porque según la visión tibetana, al reconocer la interconexión de todos los seres, comprendemos que cada acto repercute en lo global, y el karma se convierte en responsabilidad compartida. Cuanto más te ocupas en cultivar amor y sabiduría, mejor preparada estará tu conciencia para enfrentar la etapa postrera. Otro matiz que a menudo se ignora es el vínculo entre estas enseñanzas y ciertas hipótesis científicas modernas, como la teoría cuántica. Si la conciencia no se ve limitada por nuestro cerebro, sino que más bien es un campo que trasciende lo material, quizá la muerte sea realmente un cambio de frecuencia, un paso a otra capa de la realidad. Durante años, las experiencias cercanas a la muerte han reportado sensaciones de luz, unidad o encuentros con seres o visiones extraordinarias. Numerosos investigadores, médicos y filósofos han encontrado analogías entre estos relatos y lo descrito en el libro tibetano de los muertos. Nadie pretende forzar una prueba experimental definitiva, pero sí existe un innegable diálogo entre lo que la mente humana experimenta al borde del fin y lo que esas prácticas milenarias enseñan. Cuando se menciona la idea de maestría sobre la muerte, algunos se confunden pensando que significa negar lo inevitable. Los tibetanos nunca sugieren que podamos evitar la disolución del cuerpo. Lo que plantean es que, al comprender en profundidad los mecanismos de la conciencia, uno se libra del temor paralizante. Deja de temer la aniquilación, porque advierte que lo esencial de uno mismo se reintegra en un proceso mayor. Por esa razón, quienes meditan sobre la muerte con asiduidad suelen también vivir de manera más plena. Saben que cada instante importa y que la vida no es algo permanente. Se hacen conscientes de sus actos, evitan despilfarrar energía en odios y rencores y, sobre todo, valoran cada relación y cada oportunidad que surge. El texto señala cómo las instituciones han manipulado la visión de la muerte para mantener a las masas en un estado de sumisión. Una persona que cree que la muerte es un castigo o un vacío final es más vulnerable a la obediencia ciega. Pero si comprendes que la muerte es una transición y que, de hecho, puedes aprender a navegar por ese ámbito, las amenazas pierden efectividad. Dejas de sujetarte a lo establecido y te atreves a vivir con la dignidad de quien no se siente encadenado por el miedo. Este es un llamado a la libertad y, al mismo tiempo, un desafío. La libertad real implica responsabilidad, y no todo el mundo está dispuesto a asumirla. Preferimos la comodidad de creer que, al final, todo se acaba y no tenemos más que hacer. El libro tibetano de los muertos, en cambio, te recuerda que, incluso después de que tu respiración cese, seguirás creando tu realidad a través de tus tendencias mentales.
Quizás lo más impactante de este mensaje es que no se trata de teorías antiguas y desfasadas, sino de una propuesta práctica. Podemos usar las enseñanzas tibetanas ya, en nuestro día a día. Cada vez que surja un conflicto, preguntarnos, ¿es esta situación parte de mi propio miedo proyectado? ¿Estoy viendo un demonio afuera cuando en realidad es un aspecto de mí mismo que no he querido integrar? ¿Podría enfrentar este bardo existencial con coraje y así aproximarme a mi verdadera naturaleza? Ese espíritu de autoinvestigación es lo que los monjes cultivaron, y es lo que cualquier persona abierta a estas enseñanzas puede ejercitar, sin importar su cultura o religión. Otra idea relevante es que el tiempo, tal y como lo experimentamos, se presenta distinto cuando la mente sale de los confines corporales. Relatos de personas en estados de coma profundo o cercanas a la muerte suelen aludir a la atemporalidad. Vivieron la revisión de su vida entera en cuestión de segundos, o sintieron que habían estado en otro lado por horas, cuando externamente solo habían pasado minutos. El libro tibetano de los muertos afirma que, al morir, la conciencia se sitúa en un ámbito donde pasado, presente y futuro se funden. Hay la oportunidad, incluso, de revisar y resignificar vivencias que dejaron traumas. Desde esa perspectiva, la muerte ofrece un espacio de profunda sanación y evaluación. De allí que quienes tienen lucidez puedan reprogramar su trayectoria kármica en ese intermedio, eligiendo renacer en circunstancias favorables o, si han alcanzado suficiente sabiduría, trascender la rueda del samsara, el ciclo de existencias, para siempre. Tanto la ciencia actual como la filosofía occidental están lejos de ponerse de acuerdo en la naturaleza de la conciencia. No obstante, las investigaciones de la física cuántica y la neurociencia dejan vislumbrar una realidad más vasta, en la que la mente no está tan sujeta al cuerpo como creíamos. Eso va en consonancia con el postulado tibetano de que la realidad física es una proyección o manifestación parcial de un campo mayor. Aunque no se pretenda probarlo con instrumentos científicos convencionales, la correlación entre algunas teorías y estas enseñanzas es demasiado sugestiva como para desestimarla. A fin de cuentas, la mayoría de los paradigmas científicos hoy aceptados comenzaron como ideas marginales. Y la visión tibetana, lejos de ser mero misticismo, ofrece un método, la meditación, la práctica del desapego, la compasión, para comprobarlo en carne propia. Es un experimento interno, en el que la prueba está en la transformación personal y en la ausencia de temor. Entrar en contacto con estas enseñanzas y este panorama puede despertar entusiasmo, pero también resistencia. A muchos les cuesta aceptar que su identidad, su nombre, sus gustos, no sean más que construcciones pasajeras que desaparecerán con la muerte física. Es un golpe al ego que se aferra a su historia, a sus logros y fracasos. Sin embargo, si uno se atreve a soltar ese apego y ve que la muerte solo hace que la conciencia evolucione a otro plano, entonces la vida diaria adopta una cualidad distinta. Sentimos un gran alivio, un alivio que inspira la valentía de explorar facetas de la existencia que antes nos asustaban, sabiendo que todo es un paso más en un viaje eterno. Las limitaciones se ven distintas, y el tiempo deja de ser el enemigo que nos persigue para recordarnos que todo se acaba. Lo eterno deja de sonar tan abstracto. Por supuesto, no faltan las voces escépticas que objetan que esto son solo historias piadosas para tranquilizar a la gente. Pero lo interesante es que estas tradiciones tibetanas nunca han intentado vender la idea como consuelo barato, sino como algo que requiere disciplina, autoconocimiento y coraje. No es un escapismo ni un placebo, sino una vía de transformación real. ¿Deseas corroborarla? Debes comprometerte con tu propia práctica, con la observación honesta de tu mente y con la disposición a enfrentar miedos profundos. Allí es donde se pone a prueba la seriedad del buscador. Al final, lo que emerge de todas estas reflexiones es que la muerte no debe ser demonizada ni glorificada. Hay que verla como un proceso natural, un cambio en el escenario de la conciencia. Dominar ese tránsito, o al menos, conocer sus fundamentos, aporta una perspectiva que enriquece la existencia y diluye la angustia. El libro tibetano de los muertos contiene una hoja de ruta para no extraviarse en el laberinto de las proyecciones mentales, y tanto los monjes como muchos otros buscadores de distintas tradiciones lo han estudiado a lo largo de siglos. Hoy, en un mundo abrumado por el materialismo y la inmediatez, retomar esas enseñanzas puede suponer un bálsamo liberador. Por eso, te animo a no ver este conocimiento como un simple dato curioso, sino como un llamado a la acción interior. Reflexiona sobre tu manera de relacionarte con el cambio y la impermanencia. Observa qué tan apegado vives, qué tan dispuesto estás a cuestionar tus paradigmas. Si sientes que algo de esto resuena en ti, date la oportunidad de leer más sobre el libro tibetano de los muertos o sobre las prácticas de meditación que invitan a aceptar la idea de que tu verdadero ser no queda confinado a la materia.
Verás cómo, poco a poco, tu vida cotidiana se llenará de presencia, de menos temores innecesarios y de una mirada más comprensiva hacia quienes te rodean. ¿Te has preguntado alguna vez si la forma en que vives podría influir directamente en lo que experimentes más allá de este plano? O si, en esos momentos de desesperación, en realidad te encuentras en un preludio a una mini muerte, un bardo que anuncia una posibilidad de renacer con una mente más amplia? Quizá descubrirás que cada reto es un simulacro, un entrenamiento para ese gran paso que llegará a todos, antes o después. Cuanto más se practica el reconocer la naturaleza ilusoria de los miedos, más gana uno la confianza de que nada esencial se pierde nunca. Así que, si este mensaje te ha inspirado, considera que su intención es abrir un umbral de curiosidad. No se trata de creer ciegamente en una doctrina, sino de ahondar en ti mismo y comprobar. Investiga, medita, contrasta y permítete cuestionar. Cada logro en ese sentido es un paso hacia una existencia más libre de ataduras, más luminosa incluso en medio de los problemas. Y cuando llegue el momento de partir, tal vez ya no lo vivas como un acto de resignación, sino como el siguiente capítulo de una historia increíble, esa en la que la conciencia se libera de un viejo cuerpo y se expande a nuevos horizontes. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Espero que estas ideas te impulsen a reflexionar y te ayuden a ver la vida y la muerte desde un ángulo más amplio y lleno de posibilidades. Te invito a dejar tus comentarios y a compartir con otros que podrían encontrar valioso este tema. Recuerda también suscribirte a este canal para continuar explorando juntos los grandes misterios de la existencia y descubrir nuevas perspectivas que nos alienten a vivir con más valentía y conciencia. Hasta la próxima.